Silvia Leticia Martínez Elizondo. Para conseguir la paz se necesita valor, mucho más que para hacer la guerra. Papa Francisco. Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros legisladores, el día de hoy, por convicción y siendo senadora del PAN del norte de la República, me presento ante ustedes para expresar las razones de mi voto en contra del dictamen de la Ley de Seguridad Interior. Cuando el gobierno del expresidente Felipe Calderón decidió arrancar una batalla contra la delincuencia con el despliegue de 5,000 militares a causa de más de 500 asesinatos en Michoacán, la decisión fue coyuntural, la mejor en su momento. Las maniobras que se llevaron a cabo tuvieron siempre un objetivo focalizado. Esa política buscaba restarle fuerzas al crimen. Sin embargo, sabemos que los grupos de narcotráfico crecieron en 900%. Y según el Centro de Investigación y Desarrollo Económicos, la tasa de civiles muertos subió en más de 2,000% en enfrentamientos. Por ello, en el periodo de elecciones del 2012, el tema se convirtió en un asunto de discusión entre los candidatos, pues los datos estadísticos demostraban que la participación del Ejército haciendo el trabajo de la policía había empeorado la situación de la violencia. El 4 de diciembre de 2012, el presidente Enrique Peña Nieto dijo que mantendría al Ejército en las calles, pero al mismo tiempo expresó que así sería, abro comillas, en tanto se aplica la nueva política de Estado por la seguridad y la justicia que permita su gradual regreso a los cuarteles, cierro comillas. Su nueva política de seguridad nunca llegó. Aumentaron los efectivos en las ciudades y se multiplicaron los números de víctimas. Creció la tasa de homicidios y la violación a los derechos humanos. El Sistema Nacional de Seguridad Pública, en su reporte mensual de número de víctimas de homicidio doloso en averiguaciones previas y carpetas de investigación iniciadas por las agencias del Ministerio Público de cada entidad federativa, muestran que a nivel nacional y hasta el mes de octubre de 2017 se han registrado 23,968 homicidios dolosos. Traduzcamos qué significa mantener a la Fuerza Armada en las calles. El informe de Wola, titulada Justicia Olvidada, la impunidad de las violaciones a derechos humanos cometidas por soldados en México, muestran cifras oficiales de 2012 al 2016, en las cuales apunta que durante esos años ha habido 268 investigaciones de tortura y delitos previstos en la ley federal para prevenir y sancionar la tortura. 121 investigaciones por abuso de autoridad, 31 por delitos relacionados por violencia sexual, 17 por homicidio, 13 por lesiones, 9 por delitos con la administración de justicia, 3 por extorsión, 3 por privación ilegal de la libertad, 2 por robo y el 1 por allanamiento de morada. Todas estas violaciones a derechos humanos cometidos por soldados tanto de la Sedena como de la SEMAR. Con esta ley que se aprobará por mayoría, perpetuaríamos a la participación de las Fuerzas Armadas en cuestión de seguridad interior, haciendo el trabajo que debería ser una policía bien capacitada. Asimismo, el dictamen está repleto de ambigüedades con una redacción tan laxa que permite hacer diferentes interpretaciones. La vaguedad de una ley como esta genera impunidad, corrupción y sobre todo una inmensa discrecionalidad.
Por eso justamente lo que quiere decir el PRI gobierno allegarse de más poder para controlar a la sociedad mexicana, hace un mes pasaron modificaciones a la Ley de Telecomunicaciones con el mismo propósito, tener total dominio de espacios estratégicos con fines electorales. Tiene el Congreso, con legisladores incondicionales de otros partidos, controla al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. El caso de Coahuila es una muestra clara. Ha manejado con toda opacidad y de manera arbitraria los programas sociales del orden federal. Y ahora quiere militarizar la seguridad interior, medrando políticamente con las Fuerzas Armadas. Por el otro lado, es muy preocupante que no se escuche a las organizaciones internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Human Rights Watch, al mayor órgano de expertos independientes en el sistema de la ONU para los derechos humanos, no ignorantes como lo han calificado algunos compañeros senadores. Asimismo, en México, la CNDH, una treintena de ONGs y más de 200 activistas, además del propio sector empresarial, desde la Coparmex, se han pronunciado en contra. Más de un senador ha expresado que existe en México un embate desproporcionado de violencia y que por eso se hace necesaria la aprobación de esta ley casi despótica. Pero pareciera que hablan de la urgencia de inventar la solución. ¿Dónde está la policía? ¿No es este el último año del presidente Peña Nieto? La escalada de violencia es culpa del PRI gobierno y su pésima política de seguridad. Este dictamen rompe el pacto federal al atentar contra la soberanía de las entidades federativas. Peor aún, establece un sometimiento en el orden presupuestario y financiero a las decisiones que tome el Ejecutivo Federal. Recordemos que la militarización ha tenido graves consecuencias: aumento en la violencia y violaciones a derechos humanos. Ha disminuido la exigencia de una reforma policial civil y una inexistente rendición de cuentas. Hablemos claro, se ha permitido la violencia con fines de desestabilización. El PRI busca presentarse como el salvador de la crisis que ellos mismos han creado. Lo único que han logrado es la crear al Estado de Derecho con leyes a modo y de esta forma arruinar al pobre que sufre los intereses perversos. Para finalizar, quiero hacer un llamado irreductible y respetuoso al presidente de la República para que antes de promulgar este decreto de ley realice a nombre del Estado mexicano una solicitud de opinión consultiva a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que, como en muchos temas del interés regional, pronuncie una interpretación del dictamen de ley de seguridad interior a la luz de la Convención Americana sobre los Derechos Humanos. Creo que nos vendría bien a la ciudadanía y gobernantes, porque los mexicanos no merecemos leyes que favorezcan y privilegien el ejercicio de los derechos humanos. Nos merecemos leyes. Por lo anterior expuesto, y reitero que mi voto será en contra de este dictamen y presentaré 2 paquetes de reservas. Muchas gracias. Es cuanto, señor presidente.